campos son lugares llenos de vida, los agricultores plantan y cosechan varios kilos de verduras y frutas en un radio de varios kilómetros, pero, todo eso debe de ser protegido. A mis 12 años, cuando estaba iniciando el camino de volverme mayor, mi padre me pidió ayuda con las cosechas, por lo que entre empezar a trabajar o ser castigado preferí la primera opción. Un día antes de empezar a trabajar, mi padre me mostró dónde estaría trabajando y le pidió a algunos de sus empleados que me enseñaran a recolectar y cómo diferenciar de algún producto en buen o mal estado para que así al siguiente día empezara sin tantas complicaciones. El hombre que me estuvo enseñando era alguien de casi 50 años de descendencia de los indígenas de la zona. El hombre fue bastante amable en enseñarme con paciencia y demostrarme cómo usar las herramientas. Después de unos 40 minutos mi padre me dijo que ya nos íbamos de vuelta a la casa, por lo que nos despedimos del hombre y subidos en el caballo de mi padre, volvimos a casa sin antes hacer una parada con la mano derecha de mi padre, a quien mi padre, aún sin bajarse del caballo, le dijo que mañana yo empezaría a trabajar en el lugar y que a pesar de ser su hijo sería tratado como uno más. Después de esa corta plática mi padre avanzó con el caballo en dirección a nuestro hogar. Durante el camino mi padre me estuvo platicando de cómo él había iniciado en el negocio después de que mi abuelo le dejara el rancho. Unos largos 5 minutos de escuchar a mi padre contando la misma historia por 8ª vez. Por fin llegamos a casa donde mi madre nos estaba esperando junto a una de mis tías. Al llegar nos sentamos inmediatamente en la mesa y empezamos a cenar. Cuando estábamos por terminar de comer, alguien llegó corriendo y golpeando fuertemente la puerta, por lo que mi padre se levantó apresurado para ver de quién se trataba, mientras que yo iba tras de él por curiosidad. Al abrir la puerta, detrás de esta estaba uno de los empleados de mi padre, el cual se veía bastante asustado. El hombre apenas podía pronunciar alguna palabra. Mi padre trató de tranquilizarlo, pero lo único que consiguió que el hombre dijera fue: "Han vuelto". La cara de mi padre pasó a ser una de entre enojo y miedo, por lo que le pregunté si necesitaba que lo ayude en algo. Mi padre me dijo que llevara a mi madre y tía a mi habitación en el 2º piso y que nos quedemos ahí. Después de eso mi padre le dijo con una fría voz a mi madre: "¿Sabes qué hacer?". Mi madre de igual manera asintió con la cabeza y corrió a su habitación mientras yo estaba con mi tía detrás de ella. Mi padre sacó de la pared su escopeta y con ella salió junto a su empleado. Mi madre por otro lado salía de la habitación con un revólver para después tomarme de la ropa para así correr por las escaleras hasta llegar a la habitación y ahí quedarnos. Pasaron unos 20 minutos de tensión entre los tres dentro de la habitación cuando a lo lejos se escucharon varios disparos. Mi madre levantó su arma y con su mirada recorría toda la habitación por si veía algo. Yo pensaba que se habían metido ladrones o alguna mafia al terreno, pero al preguntarle a mi madre, ella me contó que hace varios años esta tierra le pertenecía a un grupo indígena de la zona, pero mi abuelo lo tomó a punta de sangre y al hacer eso las personas del pueblo empezaron a enviar cambiapieles a nuestro hogar para tratar de hacer que nos fuéramos del lugar y poder retomar sus tierras. Al terminar de contarme esa historia desde la ventana, pude ver varios ojos de un color rojo como la sangre. Parecían ser criaturas, pero no entendía bien su forma. Las criaturas al mismo tiempo abrieron lo que parecía ser sus bocas y hablaron. Lárguense de estas tierras, ya hemos sido bastantes buenos al solo asustarlos por estos años. Ahora empezaremos a despedazar a todos los que se nos crucen. Mi madre jaló el gatillo 3 veces, pero solo asestó en 2 de esas cosas, mientras que la otra entró a toda velocidad a la habitación para saltar sobre mi tía atravesando la pared para después solo ver las siluetas de ambos, mientras esa cosa usaba sus colmillos y manos para destrozar el cuello de mi tía para después lanzarnos su cabeza y sonreír de una manera diabólica. Desde el primer piso se escuchó a alguien entrando con furia, pero antes de poder reaccionar mi madre volvió a disparar en dirección de esa cosa haciendo que cayera al suelo. Desde las escaleras escuchamos la voz de mi padre, el cual apareció con algunos rasguños, pero fuera de eso bien. Mi madre corrió en su dirección para abrazarlo, pero antes de lograrlo las otras 2 cosas que estaban en la ventana entraron a la habitación para atacar a ambos y despedazar su existencia enfrente de mis ojos. La criatura que estaba en el suelo se levantó lentamente para acercarse a mí y abrir un poco su hocico y decir:
Se los advertimos. Ahora, como decía el dicho, así, ojo por ojo. Mi padre me contó una historia de una vez. Nunca olvidaré que, por varias razones. Creo que es la primera historia que alguna vez me dijo, cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Pero, sinceramente, que no es la razón. Se oye historias, en la televisión, o, a veces usted oye algo sobre en un lugar público. La gente habla de los fantasmas y de los extranjeros, y usted piensa a sí mismo que no es real. Están inventando, o están equivocados, o que están locos. O algo por el estilo. Usted simplemente no puede creerlo. Hasta que algo sucede. Algo que lo reúne todo, conecta los puntos de una manera que no pensaba antes. Tal vez le sucede a usted, tal vez se escucha la misma historia una y otra vez, pasando a diferentes personas. No se necesita mucho tiempo para el mundo para convertirse en mucho más grande de lo que pensaba que era. Como ya he dicho, se trata de una historia que mi padre me dijo, pero yo nunca lo creyó, a pesar de que él juró arriba y hacia abajo que era verdad. No fue hasta que empecé a hacer clic en torno a la internet empecé a creer. Empecé a escuchar otras historias como la que mi padre me dijo. No me tomó mucho tiempo para pensar en Derrake. Eso no es lo que mi padre llamaba, por supuesto. Nunca ha usado el internet en su vida, él no sabría lo que el consenso ha llevado a nombrarlo. Cuando él decidió llamarla algo que no sea eso o esa cosa, él lo llamó Skinwalker después de un viejo cuento cherokee. Su abuelo le dijo. Pero te voy a contar la historia, la forma en que me lo dijo. Estábamos cazando una noche. Él me decía. Coyotes. Nos matamos por $50 a la piel. Vivían en una granja lechera, en Ohio. Mataban terneros a veces. Lo haríamos todas las noches, porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, que habíamos llegado a un ciervo, y lo matamos. Nuestro propietario no le importaba, y que podría alimentar a nuestra familia una por unas cuantas noches y nos ahorrará algo de dinero. De todos modos, nos hizo hacer nuestras rondas y regresar a casa, caminando, porque no teníamos un coche o algún vehículo de 4 ruedas en ese entonces. Nos cortamos por el bosque. Fue entonces cuando se nos ocurrió en él. La sangre, en todas partes. Salpicado en los árboles, en el césped, en el arroyo, en todas partes. Al principio, pensamos que era una manada de coyotes. Habíamos visto a veces, no pueden recoger y empezar a cazar ciervos o ganado. Lo peor fue cuando se reproducen con perros asilvestrados. Pero esto no fue así. Vea, cuando una manada de perros o lobos o coyotes atacan algo, lo hacen bien. Van a escoger de una que es débil, o enfermo, o viejo, o simplemente pequeño. Ellos cazan, dibujar en una esquina, un lugar que no puede salir fuera, y que van a funcionar bien para el más grande, el alfa. Y que los ciervos nunca verá que alfa. Podría escucharlo, pero no lo verá. Simplemente va a notar que se trata de la garganta se había ido, y entonces va a caer muerto. Es rápido, es limpio. Eso no fue lo que ocurrió aquí. Algo se había quedado en una cueva de los ciervos. Coyotes no atacarán a una guarida, lobos ni por ser obtendrían demasiado de una pelea. Eran 3, creo, 3 cuerpos. Solo desgarrado. Veías una cabeza aquí, una pierna por aquí, un torso allí. Los depredadores no hacen eso. Ellos no dejan restos. Lo que había hecho esto no lo había hecho por la comida. Se había hecho para la diversión. Pero nosotros no sabíamos eso. Vimos un montón de cadáveres y creemos que es algo que tenemos que cuidar. Recuerdo que mi padre me decía que fuera a casa, él pensó que era una manada de perros salvajes.
pero no le iba, y yo muy seguro de que no estaba caminando a través de 2 kilómetros de bosque solo, sin nada más que un 22 y una navaja de bolsillo. Él solo tenía 13 años en aquel momento, por lo que un 22 rifle estaba a punto, la única arma que podría utilizar de forma fiable. Papá tenía la escopeta, y yo no iba a ninguna parte sin él. Me tomó un tiempo para convencerlo, pero finalmente comenzó a rastrear todo lo que hizo. No fue difícil, ya sea, simplemente seguimos la sangre. O eso, cosa sangrar un ciervo antes de que se le escapó, o se arrastra una por una milla. No sé. Yo sé que yo nunca había visto a mi padre asustado antes de esa noche. Empezamos a oír ruidos. He estado en un montón de maderas, en mi vida, he estado en todo el mundo, y no es nunca oír ruidos como oí esa noche. He oído cosas gritando. De zorros y conejos y mapaches y aves, solo miedo. Tenga en cuenta que este es tal vez de 12 o 1 de la tarde. El zorro y algunas aves, nada se supone que deben ser incluso despierto. Pero no eran más que despiertos, se movían. Vi multitudes de pájaros vuela esa noche directamente en los árboles, solo tratando de salir de allí. Se nos ocurrió en una manada de coyotes, casi disparado un par pensando que era lo que estábamos buscando nosotros, pero luego vimos que estaban corriendo hacia nosotros. Corrieron derecho, nos pasó, ni siquiera se dio cuenta. Entonces algunos ciervos hizo lo mismo. Entonces se suponía que algunos conejos, ardillas, zorros, incluso un par de cerdos salvajes. Estas cosas a comerse unos a otros, y lo único que les importaba era salir de allí. Debimos poner juntos. Eso tal vez lo que estábamos rastreando, no fue algo que nos íbamos a ver, y no era algo que podíamos matar. No sé por qué no vas a casa. Supongo que tenía curiosidad. Creo que esa fue mi papás naturaleza, ir hacia problemas, para luchar. Y sabiendo lo que sabía de lo que hizo mi padre durante la guerra, mi naturaleza era estar cerca de él. Finalmente conseguimos en un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no fue en la temporada, así que era solo tierra plana. Vimos las pistas, entonces. Muchos de los animales que huyen de la selva habían allanado el tierra. Pero, ¿dónde fue que la sangre de los ciervos? Nada había dado un solo paso. Al igual que dejaban para nosotros encontrar. Las huellas eran de poca profundidad. Fuera lo que fuese, no podía pesar más de 100 kilos, pero eso no significaba mucho. Un lince que pesa 40 libras mojado casi arrancó mi maldita garganta, una vez. Todo lo que significa es que es rápida y difícil de golpear. Así que seguimos las pistas, y no nos tomamos tiempo para encontrar dónde está. Hay una vieja casa de la escuela que se encuentra en la cima de una colina. La mitad de los que había sido arrancada por un tornado, pero nadie vivía allí, no por mucho tiempo. Cogimos las personas sin hogar en el que hay, a veces, o drogadictos en busca de un lugar seguro para disparar. Pensamos que tal vez eso fue todo. Tal vez era un chico enfermo andar en alto. Pero no pensamos que por mucho tiempo. Recibimos unos 50 metros, y oímos un ruido. Un poco chirriante sonido. Era una especie de compuesto de dos sonidos diferentes. Uno de ellos fue un alto chillido agudo, otro fue un gruñido de tono bajo. Estaba haciendo tanto, en la mismo tiempo. Recibimos unos 20 metros, y oímos el sonido. Puedo recordar pensando que sonó como un papel cada vez más desgarrada, mientras alguien se balanceaba agua en un cubo, de ida y vuelta. Papá me mira, se arrodilla y susurra. Tengo que permanecer detrás de él, porque estamos a punto de acorralarlo. Cualquier animal luchará cuando su acorralado, especialmente cuando es un depredador.
pero podemos decir por las pistas que es solo uno. Me dice que es probablemente una sola, perro salvaje, probablemente rabioso. El plan es hacer furtivamente para arriba en él, mientras que su alimentación, toma la fotografía y, a continuación, seguir disparando que hasta que no se mueven más, entonces cortó es la garganta. Y si llega a papá, es mi trabajo para disparar o apuñalar para conseguir que fuera de él. Así que él se acerca, y estoy justo detrás de él, solo un poco a su lado, por lo que puede ver lo que es. Deseo el día de hoy no lo hubiera hecho. Estaba inclinado sobre el cadáver, las lágrimas de su carne, y tira lo que no picara a un lado. Hay sangre por todo el ladrillo, que brilla en la luz de la luna. Es blanco pálido. Mirando humano, pero no del todo humano. Tuvo los brazos y las piernas como un ser humano, sino que se sentó como un mono, encorvado y sus manos no fueron normales. Tenía dedos largos con garras al final. Así vemos que, y mi padre vacila. Él no estaba a punto de disparar a una persona. Así se aclara la garganta, para tratar de conseguir que se dio la vuelta. Lo juro por Dios, todo el ruido apenas dejé. Yo no he oído nunca el verdadero silencio antes de eso, y no después de ella. Pero durante 2 segundos, nada, hacía ruido. ¿Qué hizo que todo sea más fuerte cuando resultó alrededor, hecho este grito agudo, y subido al papá? Él tiene una oportunidad fuera. Creo que se perdió. Si golpeaba la cosa, no le importaba. Pero fue sobre él, las lágrimas partes de despedirlo. Empiezo a disparar con el 22, a quemarropa, pero apenas sangró la cosa. Me bajé 5 rondas, y luego empecé a golpearlo con la culata de la pistola. Pero no estaba nuevo. No tenía ni siquiera registro de que yo estaba allí. Arañando a mi padre, quitándose pedazos de su carne. Comienza en el torso, la rasgadura de la piel, su teta, a continuación, se mueve hacia arriba. Se arrancó la garganta, que le arrancó la nariz, los ojos, se escalpó él. Entonces empezó a cavar arrancó la mitad inferior de la mandíbula, los huesos pequeños y que tuvo en su cuello, luego las costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera, mi cuchillo papás termina en esta cosa hombro, y mi padre termina en la espalda. Estoy corriendo, y por Dios que estoy corriendo más rápido, de lo que nunca ejecutar antes o después. Y su siguiéndome. Termino de nuevo en el bosque, junto a los que he estado adentro, dirijo hacia mi casa los propietarios, porque es la mitad de 1 milla de distancia. Puedo oír esto, chillando y gimiendo. Oigo estas ramas de los árboles, se agrietan y son arrojados alrededor. Suena como si alguien está tomando un hacha para cada árbol que pase, su agrietamiento tan fuerte y, a menudo, pero yo simplemente no buscando de nuevo. Finalmente, me tropiezo en la grava. Miro hacia arriba y ahí está mi arrendador y el puñado de sus amigos, beber alrededor de una fogata. Yo grito y lloro, y ellos vienen de nuevo. Yo les estoy diciendo que llamar a una ambulancia, y se ve a mí, y yo nunca voy a olvidar lo que dijo. ¿Qué es eso en tu espalda? Me preguntó. Así como lo dijo, que él vio. Una de esas camisas de franela Godawful mi padre llevaba a todas partes. Era lo que quedaba de mi padre. La mayor parte de la cabeza, el torso, pero no hay nada después de la cintura. De repente oímos screeching. Él me agarra, mi papá se tira en el suelo. Yo le estoy peleando, llorando, porque creo que aún podemos salvar, de alguna manera, pero mi padre había ido porque yo nunca tomé a levantarse. Él viene a recogerme y me tiro en el interior antes de que yo fuera con él. Él y sus amigos, todos estamos dentro, y sus puertas de bloqueo, y conseguir armas.
El arrendador me está preguntando qué pasó. ¿Qué pasó? Pero yo no sé qué decirle. Él reconstruyó lo suficiente de todo junto a entender que había algo peligroso ahí. Todas las luces de la casa están encendidas, y alguien llama a la policía. Estarán allí, pero en 15 minutos. Estamos fuera, y la vemos caminar enfrente del fuego que habían hecho. No sabe lo que es, una de ellas dice que se parece a un mono. De repente, algo pasa a través de la ventana. Rodamos en ella, pero no es la cosa. Su perro de mi arrendador. Solo el cuerpo, sin embargo. No la cabeza o las piernas. Comenzamos a empujar las cosas enfrente de las puertas y ventanas, cuando escuchamos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos allí, que las puertas estaban abiertas. Oímos metal y vidrio solo conseguí rasgado aparte. Ponemos un sofá y un televisor enfrente de la puerta del garaje. Es un golpe alrededor de un poco más, pero luego se quedó en silencio. No en silencio, como lo era antes. Podíamos oír que se mueva todo el lugar, y los chicos estaban hablando, asegurándose de que las armas estaban listas. Alguien me da una pistola. Tan pronto tenía la polla el martillo oímos algo rompa el piso de arriba. Luego oímos que Screech de nuevo. Z ahora era más fuerte, y no se hacen eco y se desvanecen. Debido a que estaba dentro. Todos nos precipitamos a la puerta que conduce arriba, y llegamos a ella simplemente como eso hizo. Se abrió un poco, y 4 o 5 hombres simplemente se estrelló contra él. Consiguió su mano a través de... Alguien con una escopeta tomó cuidado de eso. Ponga el barril hasta su muñeca y apretó el gatillo. Recortó su mano de encima, limpio. Eso solo enojado si fuera poco, sin embargo. Se comenzó a empujar en esa puerta, arañando. Estábamos en un lado, empujando lo mejor que pudimos, y fue por el otro, haciendo lo mismo. Eso madera simplemente no se va a celebrar, por lo que alguien nos dice que mantener la cabeza hacia abajo. De repente, la mitad superior de la puerta se acaba de ir, mis oídos están sonando, y hay astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos se acaba de descargar en la parte superior de la puerta. Realmente no sé a dónde fue después de eso. La policía llegaron allí. Yo todavía estaba pegado a la puerta, lo que quedaba de ella. El sol había salido antes de que me bajaron de él. Me metieron en un hospital por un tiempo. Mucha gente habló conmigo, pero yo no hablaba de nuevo, no por mucho tiempo. Cuando llegué a casa, tengo un trabajo para el propietario, que trabaja en la granja. No hablamos mucho, no sobre la cosa. Pero, me inscribí en el ejército cuando tenía 19 años, y me senté a beber whisky como un envío fuera. Le pregunté, de inmediato, lo que le dijo a la policía. La historia se fueron con era un animal salvaje, probablemente un lobo, o tal vez un oso que habían emigrado hacia el norte. Le pregunté cómo se podría decir que cuando tuvieron la mano. Él me mira, asombrado. Él me dice que la mano no llegó a la estación. El policía que lo tenía en su coche destrozado, conducía contra un árbol, murió en el impacto. La mano nunca fue encontrado, probablemente llevado por un animal. Los policías, cuando que reconocerían existía la mano a todos, dijo que era simplemente la pata de un oso que se parecía a una mano humana. Yo nunca hablé con el propietario nuevo. Desapareció cuando estaba en la básica. Nunca lo encontraron. Dijeron que le debía a algunas personas un poco de dinero y apenas escapó, pero yo no creo que es así de simple. Nunca volví a esos bosques. Porque no quiero, aunque yo tenía todo el maldito ejército de los Estados Unidos en la espalda. Pero eso era una mentira.
Cuando mi madre murió, yo no creo que mi padre sintió que no tenía nada a la izquierda, y que bien podría saldar viejas cuentas. Fue a ese bosque. Él nunca regresó. FBI fue llamado, hicieron un espectáculo para todos los involucrados, pero yo sabía que no estaban realmente buscando. Tuve que conseguir un borracho y le deslizarse unos 50 años antes de que finalmente me dijo que consiguen un par de llamadas acerca de esos bosques cada año, acerca de alguien y de fuga. Pero eso era todo lo que quería decirme. Antes de que él se levantó y se fue con el resto de su equipo, que escribió de Raque en una servilleta. Yo no sabía lo que quería decir hasta que me buscó en internet. Sinceramente, me hubiera gustado que no se conoce. Mi perro es el mejor. Mi perro es el más lindo. El día que volví a mi antiguo hogar y me encontré con la televisión encendida con un documental antiguo sobre brujas y bosques malditos, me di cuenta de que no había por qué sentir temor a lo que uno encuentra en su país natal, y que viajar a Filipinas realmente había alterado mi percepción de la realidad. Pero en Estados Unidos, el peor temor que podías tener era a ladrones y alcohólicos, y en definitiva, el refresco del aire acondicionado situado en la sala de estar también había disipado todos los temores que había cultivado lejos de casa. Aún así, la sorpresa más grata fue descubrir que mi habitación no había sido ocupada mucho tiempo por la abuela Lola. Aún persistía un poco del olor característico de las personas mayores, pero no importaba, porque ese pequeño recinto volvía a ser mío. Ella decidió irse a vivir con mi cuñada, en su antigua mansión de madera resistente y polvorienta, dejándome la casa que había compartido años atrás con mis padres, y en aquel entonces, me quedé con mi hermano. Luego de haber regresado de un largo viaje, me instalé precariamente en una casa donde solo vivía mi hermano, técnicamente. Viví un tiempo trabajando esporádicamente como escritor, trasladándome de casa en casa, viviendo con amigos y ocasionalmente, con la abuela Lola. Durante las distintas escalas que hice en otros países, más allá de Filipinas, he conocido muchos estilos de vida, pero ninguno tan grato como el estilo provinciano que había llevado muchos años desde mi nacimiento. Kilómetros de bosque virgen se habían extendido por carreteras, plazas, incluso edificios cercanos a la vegetación. La apariencia y el modo de moverse en esos lares era muy entretenido. Una noche en que mi único propósito era echarme en un sillón que sí me pertenecía, mi hermano me llamó, vestido elegantemente, para rogarme que lo acompañara a visitar a su novia en casa de la abuela Lola. Sin lugar a dudas, me quejé y refunfuñé sin parar, pero al final, su rostro joven y compasivo me convenció, y partimos media hora después. Durante todo el trayecto, estuvo contándome que esa noche pretendía ofrecerle matrimonio a su novia, cosa que no me importaba demasiado, ya que llevaba años sin hablar con ninguno de los dos. Si hubo algo que alteró mi mente esa noche, fue que frente a la puerta de la casa de la abuela había un hermoso perro mestizo, de pelaje suave, color caoba, surcado ocasionalmente por manchas oscuras. Carecía de collar, y no parecía ni triste, ni solitario, ni asustado, ni feliz. Simplemente nos observaba con ojos solemnes de color miel. Mi hermano pretendía llevarlo dentro de la casa, y yo no podía estar más de acuerdo, pero algo en su mirada profunda me provocaba impotencia. Cuando él se acercó para acariciarlo y comprobar su agrado, él se alejó a paso lento, sin mirar atrás ni un segundo. La visita fue inesperada y algo incómoda. Yo era el bastardo que andaba en medio de mi hermano y su novia para evitar la vergüenza, y eso se tornó molesto para mí, pero dentro de lo que cabe, la televisión que la abuela no sabía aprovechar fue un buen método para entretenerme.
La noche transcurrió, dejándome a merced del sueño, tanto por la desgana como por el aburrimiento. Antes de darme cuenta, había pasado 3 horas sentado frente a la televisión, y salvo la abuela, que ya habría de estar dormida en su habitación por aquellas 9 de la noche, solo la joven pareja se mantenía activa, conversando en el comedor. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito, que me dejó paralizado, hasta que mi hermano me tomó del brazo y me sacó a rastros a la calle para saber de dónde provenía. Fue tan aleatorio como desgarrador, pues ni los automóviles habían transitado mucho por las calles ese día, y el silencio nocturno era un placer que no se disfrutaba todos los días. Corrimos por todas las aceras cercanas en busca de algún indicio, un sollozo, una patrulla de policía que nos indicara de dónde provenía aquella voz. Pero ni siquiera los vecinos se habían asomado por las puertas o las ventanas. Casi parecía que solo nosotros la hubiéramos escuchado. Antes de darnos cuenta, nos encontramos en una plazoleta en el centro del barrio, donde se habían puesto cuidadosamente adornos de piedras preciosas, y se amontonaban personas hablando en lenguajes extraños, muy similares al filipino al cual me acostumbré precariamente, en un tono que los hacía parecer canciones. Sus ropas eran extrañamente corrientes, y la única anormalidad eran los gorros hechos de joyas y metales valiosos. Pude deducirlo apenas los vi de lejos. Formaron círculos extraños en torno a una especie de tarima de piedra, situada en el centro de la plazoleta. Y el objeto al cual adoraban, o bien al que estaban prestando atención en esos momentos, era perfectamente visible a través de la ronda, sus brazos y sus piernas. Era un perro de pelaje caoba, hermoso, de porte noble, que seguía sosteniendo su solemnidad pese a estar envuelto en fuego. Pues eso era lo que aquellos maniáticos querían ver. Una fogata utilizando aquel precioso animal como combustible. Sin embargo, a pesar de encenderse sus puntas ocasionalmente, el perro jamás se quemó, ni se inmutó, en todos los minutos que estuvimos observando. Los cánticos habían frenado. Entonces, la mirada inerte y descentrada del perro por fin se fijó en un punto. En la mía propia. Toda hermosura que había transmitido antes, toda sensación de respeto que uno podía tener por un animal tan perfecto, se esfumó, y fue reemplazado por el miedo más profundo y natural que alguna vez pude haber sentido. Pues su mirada era grave. Y sus ojos, negros. Soltó un único y potente ladrido cavernoso, cuyo sonido adquirió una sola dirección, la nuestra. Sentí las vibraciones y el mismo aire golpeando mi cara y echándome hacia atrás, mientras todos los allí reunidos se volteaban para observar nuestros rostros aterrados. Nadie dijo nada por un par de minutos, ni ellos, ni nosotros. No nos molestamos en intentar escapar. Al fin y al cabo, el miedo nos paralizaba, y no llegaríamos muy lejos con semejante cantidad de gente. Todo mi cuerpo estaba cubierto de sudor nervioso, y mi hermano se encontraba con los ojos desorbitados y los cabellos erizados. Quizá habríamos estado allí por más tiempo, considerando un plan para escapar, pero una mujer delgada y esbelta gritó desde la distancia. Él es quien se atrevió a mantenerse erguido frente a Samael. La coordinación bajo la que habían estado trabajando y orando frente al animal se desvaneció en un segundo, y la agresividad se esparció entre la multitud como una plaga, sin discriminación, vergüenza ni un segundo para respirar. Nosotros no éramos los enemigos en común, y más bien pocos de los lunáticos se habían alejado de la plazoleta para darnos caza. Ellos estaban enfrentándose entre sí, a puños, cuchilladas, mordidas y patadas, superponiéndose los vencedores entre los cadáveres sanguinolentos, formando una masa de cuerpos humanos que se agredía a sí misma.
El perro se había subido en determinado momento de nuevo a su tarima, colocada por algún, irónicamente, lunático que se mantenía cuerdo aún, y observaba la masacre pacientemente. Los gritos desgarradores de algunas personas me hicieron entender por qué se había iniciado tal revuelo entre los seguidores de Samael. «Perdónanos, Samael», gritaban, «perdónanos, gran padre», ladraban, «nos entregamos a ti en forma de corderos, de carne, de alimento, solo para ti, así que perdónanos». Mi hermano, que había permanecido en silencio, acurrucado detrás de unos arbustos, dejándome a mí la protección de ambos, se levantó apresuradamente y señaló al maldito animal que presenciaba el improvisado coliseo desde hacía varios minutos. Algunos trozos de carne, o piel mejor dicho, se desprendían de los cuerpos caídos y se deslizaban por el suelo hasta llegar a la tarima, adhiriéndose al pelaje del perro como si se tratara de un abrigo. Poco a poco, el pelo color caoba se desprendió hasta que la piel cubrió del todo la superficie. Un nuevo ser, recién nacido, más terrorífico y más letal, se alzaba frente a todos sus adoradores. Lo único que puedo describir con exactitud de aquella escena fue la progresiva pérdida de quietud del animal esotérico, que nos mostró sus dientes amarillos y delgados con una mueca de ferocidad. Su fuerza y agilidad se volvieron temibles en una fracción de segundo. Y se abalanzó sobre nosotros, ennegreciendo definitivamente nuestra conciencia. Miré por la ventanilla instintivamente, ignorando en qué momento me dormí teniendo a mi lado a aquella anciana con olor a incienso y perfume barato. El viaje era ciertamente corto, pero junto a semejante personaje cliché, se había hecho insoportable, pues técnicamente me obligó a contarle las razones de mi viaje, mi destino, y mi vida entera. Odio ese tipo de personas. Sin embargo, ella se encontraba igualmente dormida, y eso me facilitó la relajación rápidamente. Al menos, hasta que miré mis brazos colgando de mis hombros, cubiertos de sangre, mangas de camisa y chaqueta desgarradas. En los pocos trozos de piel que se veían a través de los agujeros, no había herida alguna. Pero eso no fue mi foco principal de atención. En el bolsillo de mi chaqueta, había un papel amarillento que no estaba allí antes. Era una especie de nota de adopción de un refugio localizado en Filipinas, sitio del cual había partido horas atrás. No recordaba haber adoptado a ninguna mascota durante mi estancia en las islas, sí haber visitado refugios de animales, mas no llevarme ninguno. La nota no decía nada, salvo el nombre del refugio, y el nombre del perro adoptado, Samael. Busqué en el resto de bolsillos de mi ropa, hasta toparme con un sobre soso y pequeño en el bolsillo trasero de mi pantalón, que en su interior albergaba un par de fotos del perro recientemente adoptado por mí. Es hermoso, me dije a mí mismo, mientras observaba hipnotizado su pelaje caoba y sus ojos de miel. Sin embargo, las fotos fueron haciéndose progresivamente más desagradables de ver. En una, el perro sonreía de forma casi humana. En otra, sus ojos miraban directamente a la cámara, casi como si estuviera consciente de estar siendo fotografiado. Y en la cuarta, sus globos oculares se tornaron negros y profundos. Una vez me volví incapaz de seguir revisando aquellas fotos, me decidí a buscar en la memoria de la cámara que había llevado conmigo, en busca de fotos con mejor resolución, con la esperanza de que las imágenes físicas hubieran sido manipuladas. Pero, ni siquiera había imágenes nítidas. Y lo único que podía distinguirse entre la cantidad de fotos borrosas eran figuras humanoides en torno a una luz brillante, lo suficiente para saturar el lente de la cámara. Entonces, todo volvió a mí. Todo lo que había vivido escasos minutos antes del despertar sorpresivo en el avión.
El extraño rito y el culto adorador del canino, un precioso animal doméstico llamado Samael, las decenas de vidas perdidas rogando su perdón, y sus dientes profundizando en mi rostro. Me sentí aliviado, por primera vez, de haber permanecido desconcertado e ignorante respecto de mi situación, y hubiera preferido enterarme una vez hubiera arribado en Estados Unidos. Me obligué a mí mismo a investigar más sobre los adeptos a ese perro. Seguí hojeando en las fotos que tenía guardadas en el bolsillo de mi pantalón, incitándome a mí mismo a tragarme el vómito que asomaba por mi garganta. Cada imagen era peor que la otra, cada una más siniestra que la anterior, y mis manos temblando lo corroboraban. ¿En qué punto se me ocurrió adoptar un animal estando en posesión de esos documentos? ¿Qué clase de ataque de locura me persiguió cuando, consciente de lo que esas fotos significaban, decidí comprarlo y enviarlo a mi hogar? Mi propia estupidez me dejó atónito. A partir de la 12ª foto, el panorama consistía en la cama de un convaleciente, posiblemente el dueño anterior de Samael, me dije a mí mismo, siendo acompañado por el animal, de rasgos humanamente aterradores y pura consciencia de quien estaba viéndolo tras la cámara. Cuando llegué a la 20ª foto, la cual era solo la imagen del perro siendo acariciado por una mano arrugada y huesuda, me percaté de que tenía un mensaje escrito en letra rápida detrás de ella. Lo leí con morboso interés. Gracias por adoptar a mi pobre perro, a mi adorado Samael. Luego de eso, tuve que buscar el resto de las memorias en la pequeña pantalla de la cámara. Pareciera que tenían un orden específico, pero yo no podía descifrarlo. Muchas de las imágenes consistían en cadáveres de personas decapitadas o mutiladas en las extremidades, o bien, llorando solemnemente, codo a codo con los cuerpos colgados precariamente. El perro parecía casi una pegatina en ese punto, pues estaba en la misma postura en todas las fotos, y había perdido toda cualidad o expresión característica de un ser con cerebro. Simplemente observaba un fondo vacío tras la cámara. Cuando la anciana sentada a mi lado consiguió desperezarse e inmiscuirse, como la chismosa que era, en mi corta investigación, me percaté de la razón de existir de aquellas fotos horriblemente manipuladas. Estas fotos son horribles, ¿no le parece? Le pregunté, pretendiendo no saber nada acerca de ellas y fingiendo una expresión severa. Ella pestañeó varias veces frente a la foto antes de mirarme directamente a la cara, y contestarme. Pero, todas las personas aquí son perfectamente normales, muchacho, de la misma forma que ella lo hubo hecho segundo antes. Pestañeé con fuerza y rapidez, hasta que todo el panorama del avión se hubo aclarado y adaptado a la realidad. Aquella señora chismosa tampoco tenía cabeza, ni manos que se apoyaran sobre las piernas carnosas. La mayoría de pasajeros carecían de cabeza, o la mitad de ella había sido atravesada, mordida o arrancada. Pude ver algunos ojos colgando de sus bocas, como si hubieran decidido comérselos tras quitárselos. Sonreí instintivamente. Porque me di cuenta de que esa no era la realidad. Yo era quien estaba mal. La vieja molesta sentada a mi lado habría de estar observándome y preguntándose por qué miraba al resto de pasajeros con terror, y cubierto de sudor. Pero ninguna palabra hubiera sido suficiente para convencerla de lo que estaba ocurriendo. Y la posición estática del perro en las fotos cambió rápidamente. Comenzó a moverse, acercándose a la cámara, pero nunca finalizando su recorrido. Decidí aplastar el aparato con un pie, y levantarme para ir al baño y replantear mi situación. Pero una vez me encontré tambaleándome por el estrecho pasillo entre mi asiento y el baño, la imagen del perro caminando nunca pudo ser más vívida. Porque él estaba frente a mí.
y sonreía maliciosamente, mientras sus pelos chamuscados surcaban los pocos agujeros entre los trozos de piel humana arrancada y pegada a la superficie de su cuerpo, y sus ojos negros me atravesaban sin piedad. Su aura irradiaba un olor nauseabundo, y pude ver en su pelaje el color de la muerte misma. Un color que jamás podrá ser descrito apropiadamente. Con todo el cariño del mundo, no acordé a su figura terrorífica, se acercó a mí y comenzó a restregar su cuerpo contra mis piernas, reclamando algunas caricias. Se las di, sin mirarlo directamente, mis dedos estaban siendo raspados por la piel seca. Su forma de expresar amor y protección hacia su dueño no podría significar otra cosa. Había cometido un grave error al siquiera prestarle atención la noche en que mi hermano y yo fuimos a visitar a mi cuñada y a la abuela Lola. ¿Dónde estaría él en ese momento? Quizá proponiéndole matrimonio a su novia, esperando por mi regreso a Estados Unidos, retrasado por la adopción repentina de un perro hermoso, de pelaje caoba. ¿Qué habría sido de todos los ciudadanos masacrados en tanto duró el rito del perdón? Quizá habrían sido enterrados dignamente tras recobrar su conciencia como humanos. Y yo estaba parado en el pasillo de un avión, tambaleándome, con los pasajeros observándome extrañados, acariciando a un animal endemoniado que seguramente no estaba ahí. La noche que se me confirió un animal bañado en sangre, oscuridad y aterradora belleza, un anciano filipino estaba abandonando este mundo satisfactoriamente, porque estaba consciente de que un demonio había sido confinado de nuevo en una jaula. Yo era su dueño, y a la vez, su jaula. Él no me dejaría porque yo debería brindarle cariño a partir de ese momento, y si yo desaparecía sin conseguir un dueño antes para él, el mundo se vería sumido en el caos absoluto. Todo fue claro para mí. Entendí por qué la letra del mensaje escrito tras la 20ª foto, precisamente, la frase a mi perro, a mi adorado difería ligeramente en caligrafía del resto del mensaje. Porque yo había escrito sobre ella tras borrar el mensaje original, en un intento vano de aliviar el peso de conocer mi destino como el cuidador de un tal Samael. ¿Cuál era el mensaje original? Yo no lo sabía. Intentando no hacer expresiones raras por el olor que los cuerpos mutilados de los pasajeros desprenden, me senté en el mismo lugar que antes, pidiendo disculpas a un hueco donde debería de estar la cabeza de la anciana chismosa que me acompañó durante todo el viaje. Ante mis ojos, solo era un trozo de carne gorda y arrugada con ropa. Pero ella estaba allí, y habría de estar ofendida por la huida repentina. El animal sentado frente a mí me gruñe, exigiendo más amor. No se lo niego. Ha de lucir raro que un individuo acaricie un espacio donde los demás no ven nada, pero no me importa. Es un perro hermoso, ¿verdad? Lamió mi mano como una muestra de afecto. Me sorprende la belleza con la que me cautivó la primera vez, oculta tras una crisálida de tejidos humanos, pero que puede ser vista a través de sus ojos negros. Él es hermoso, aunque no te des cuenta, a primera vista. Algún día, otro amante de los animales, precisamente de los caninos, será atrapado por su hermosura y pasará a convertirse en su guardián en tanto dure su vida. Más le vale darle todo lo que necesite, acariciarlo antes de irse a dormir, comprarle el alimento más caro que encuentre, y nunca dejarlo fuera de casa. Más le vale asumir sus deberes como cuidador del mismo Samael. Más le vale buscar un nuevo dueño, mantener su cordura hasta el momento de hacerlo, y morir sin haber pensado jamás que adoptarlo fue un error. Porque él es un perro hermoso. Es mi perro. Es mi adorado Samael. Era un chico de 16 años, no tenía antecedentes ni nada parecido, siempre fue un chico amable y es una lástima lo que le pasó. Sus padres quedaron devastados el día que desapareció misteriosamente.
Pero un amigo suyo llamado Nathaniel llamó a la policía unos minutos antes de que Mateo desapareciera diciendo lo siguiente. -911, ¿cuál es su emergencia? Por favor, tienen que ayudarme. Cálmese y dígame lo que le pasa. Yo no, es a mi amigo, está en problemas, tienen que ayudarlo. ¿Dónde vive tu amigo? Hola. Después de eso la policía localizó la llamada que realizó Nathaniel, la cual fue hecha desde su casa, pero cuando la policía llegó no estaba en ella. Luego recibieron otra llamada ahora proveniente de la casa de Mateo. -911, ¿cuál es su? Se lo llevo, él se lo llevó y ahora viene por mí. Señor, cálmese, ¿qué quiere decir con que se lo llevo? ¿A quién se llevaron? Se llevó a Matt sollozando, él se lo llevo, interferencia telefónica. Señor, sigue ahí. Interferencia, él, es, mío, voz distorsionada, sonido de teléfono colgado. La policía fue hacia la casa de Mateo y entraron derribando la puerta. Al entrar vieron como la casa estaba patas arriba, estando los aparatos electrónicos como una tele, una laptop y un teléfono destruidos, y con las pantallas rotas. Los dos oficiales que se encontraban ahí sacaron sus armas por si acaso para luego empezar a revisar la casa. Uno de ellos escuchó algo de estática proveniente de unos de los televisores, luego se escuchó una música proveniente de la laptop y después el sonido de línea ocupada del teléfono. Los oficiales se pusieron algo nerviosos, pero un grito proveniente del segundo piso hizo reaccionar a los oficiales, los cuales fueron corriendo hacia donde provenía. Los policías llegaron al segundo piso y se separaron para buscar en las habitaciones. Uno de ellos entró en un cuarto el cual parecía ser el de Matt. En estaba su amigo Nathaniel, el cual se encontraba sentado en una esquina del cuarto abrazando sus piernas mientras lloraba. El oficial le preguntó si todo estaba bien, a lo que respondió diciendo lo siguiente. Él está aquí, él vive en las pantallas, él te perseguirá y te matará si ves la foto, no veas la foto. Dijo llorando. El oficial trató de tranquilizar a Nathaniel, diciéndole que todo estaría bien y que se calmara, que ya venía la ayuda. El policía llamó a su compañero pidiéndole que llamara una ambulancia, pero no recibió respuesta. El oficial se levantó y le pidió a Nathan que no se moviera, pero lo agarró del brazo pidiéndole que no lo dejara solo. El oficial le pidió nuevamente que se calmara, que ya volvía, pero Nathan no lo dejaba. Un grito parecido al del otro policía provino de uno de los cuartos. El oficial que se encontraba con Nathan le dio un pequeño empujo a para luego correr a la habitación donde creyó que estaba su compañero. Al llegar a la habitación el oficial se dio cuenta de que el cuarto estaba vacío y lo único que había era una computadora la cual tenía una imagen abierta. En esta imagen salía el compañero del oficial gritando mientras disparaba a la oscuridad. Después de ver eso el oficial fue a donde estaba Nathaniel y se lo llevó fuera de la casa para esperar a que llegaran los refuerzos. Al momento de que llegaron las demás patrullas, vieron que Nathaniel se encontraba junto a un oficial de policía el cual estaba igual de asustado que el antes mencionado. Se los llevaron a ambos a la estación de policía y les empezaron a hacer preguntas a ambos en salas diferentes y ambos dieron sus versiones de lo que pasó. El testimonio de Nathaniel fue bastante interesante, pero a la vez extraño y confuso. Él dijo lo siguiente. Si te descuidas te atrapará, si ves sus fotos se molestará, por las pantallas te perseguirá, con sus largas manos te agarrará, en las fotos tú estarás y no volverás a ser visto jamás. La policía quiso seguir interrogando a Nathan, pero ya no respondía a ninguna pregunta que se le hacía, así que pensaron que lo mejor sería dejar que se fuera a casa y descansara para poder interrogarlo con más calma. Lastimosamente un día después que dejaron que Nathan se fuera se suicidó tirándose a una autopista donde un auto terminó atropellándolo y matándolo en el acto. Dejó una nota en su cuarto diciendo lo siguiente. Perdón por lo que voy a hacer, pero si no lo hago moriré de todas formas y tal vez de una peor manera.
Yo vi la cara de esa cosa, vi su foto, vi cómo se llevaba a Mati, por eso vendrá por mí tarde o temprano, me llevaría a mí también, así que hice lo más inteligente a mi parecer. Espero que mi familia me perdone, pero para mí es mejor que sepan cómo moría que no me encuentren jamás. Nathaniel. La carta fue entregada a los padres del fallecido, los cuales quedaron devastados al leer lo que decía. Cuando el cuerpo del chico estaba a punto de ser entregado a los familiares para poder hacerle un funeral, el cuerpo Nathan desapareció misteriosamente de la morgue sin dejar rastro. 5 días después, el oficial de policía que también estuvo en la casa de Mateu desapareció sin dejar rastro, y hasta ahora ninguno de los 4 desaparecidos han dado señales de seguir con vida. Entonces, ¿qué opinas? Hay algo que me pregunto, ¿la policía no revisó la laptop o el teléfono de alguno de los desaparecidos? Sí lo hicieron, pero no encontraron nada. Bueno, creo que está bien. Entonces, si tomaremos el caso, tal vez estaré en contacto contigo. Sale por una puerta. Creo. WhatsApp Emily Jennifer 11 pm. No, Emily, no te creo, de verdad. Josh, te invito a salir. 23:01, ya te dije que sí. 23:01, estoy tan emocionada, cuéntame cómo te lo pidió. 23:03, no sé, solo se acercó a mí, me preguntó si quería salir con él y ya. 23:04, por favor, así de simple. 23:04, sí. 23:05, como quisiera que algún chico me pidiera algo así. 23:06, tranquila, algún día alguien lo hará, eres muy bonita. 23:08, gracias. 23:10, a Jennifer, ¿tú me mandaste unas fotos? 23:11, ¿qué fotos? 23:13, es que recibí unas fotos. 23:13, ¿cuántas? 23:15, 5, 23:15, no fui yo. 23:16, ¿segura? 23:16, segurísima. 23:16, entonces ¿quién fue? 23:17, ¿en serio me estás preguntando a mí? 23:18, sí, recuerda que tú siempre eres la que me anda gastando bromas mandándome fotos. 23:19, oye, antes de buscar culpables ve por lo menos de qué tratan las fotos. 23:19, Emily mira las fotos que recibió. En esta se podía ver lo que parecía ser el frente de una casa, y al fondo se veía había la silueta de una persona. Mientras pasaba las fotos, la figura se acercaba más y más hasta que en la foto número 4 quedara justo enfrente de la cámara, dejando ver unos grandes ojos rojos, los cuales a color 5 recuerdan a los de una mosca, y una pequeña boca llena de dientes parecidos a los de los humanos. Emily, algo asustada, pasó a la última foto, en la cual ya no se encontraba la criatura y solo se podía ver el frente de la casa. 23:28, Jennifer, no lo vas a creer lo que había en las fotos. 23:30, ¿qué había? 23:31, había un 23:31, ¿un qué? 23:32, Emily, ¿un qué? 23:35, ayuda. 23:35, Emily. Jennifer recibió una foto de parte Emily, en esta ella salía sangrando por la boca y ojos mientras mostraba una mueca de terror. 23:39, Emily, ¿esto es alguna broma? Porque si es así no causa gracia. 23:40, Emily, ya, no, esta. 23:41, ¿quién eres? 23:44, ¿viste la foto? 23:46, sí. 23:47.
Del teléfono de Jennifer empezó a salir una mano negra con dedos largos llenos de garras filosas, la cual agarró la cara a Jennifer. Su grito se escuchó por toda su casa, despertando a sus padres, los cuales fueron corriendo a la habitación de su hija y vieron como todo estaba normal a excepción de que su hija no estaba y en el suelo estaba su teléfono, el cual tenía abierta una imagen de Jennifer gritando. Costumbre que siempre me acostara tarde, aún sabiendo que tenía clases al día siguiente, pero, ¿a quién le importa? La escuela es bastante aburrida y simplemente busco una excusa para no ir. No me interesa ver la cara de mis compañeros, ni la de ningún profesor diciéndome lo excelente que voy en las clases. Mis padres estaban orgullosos de mí, se podría decir que tenía todo lo que quería y más, pero algo no encajaba. Yo sabía que algo estaba mal conmigo, siempre le contaba a mis padres que me sentía observado y me sentía extraño, por así decirlo, pero ellos simplemente me ignoraban y evadían las preguntas que les hacía y me mandaban de regreso a mi habitación a estudiar. Soy hijo único, así que no podía decir que mi hermano o hermana me estaba observando. Esa sensación era como si miles de ojos me estuvieran mirando. En las noches, muchas veces me quedaba mirando el rincón que estaba en mi habitación. Era completamente oscuro, la luz no alcanzaba a iluminar ese lugar, me daba escalofrío de tan solo pensar que había algo en ese lugar que me observa todas las noches. Por un tiempo decidí ignorar todo lo que tenía que ver con el tema y me concentré en mis estudios, ya que como siempre, mis padres querían ver las mejores notas de mi parte. En mi habitación no había mucho. Solo un pequeño escritorio con el cual hacía mis trabajos, un armario, una pequeña cama a un costado de la ventana, y los muros que parecían encerrarme. También habían algunas fotos pegadas en las paredes y enmarcadas en mi escritorio. Por supuesto no podía faltar el rincón vacío que representaba en mí un creciente y constante terror. Se escuchó el sonido de la puerta abriéndose y por esta entró una mujer joven que iba vestida con una camiseta sencilla de cuello alto, unos jeans ajustados y su cabello estaba recogido por un broche de plata. No llevaba aretes ya que solo se los pone cuando sale a alguna parte. Al contrario de mi padre, ella era una persona amable y carismática. Normalmente ella siempre mantenía una sonrisa en su rostro, pero esta vez era diferente, su expresión era triste y melancólica. «¿Mamá?», pregunté con un tono tranquilo y seguro mientras soltaba el lápiz que sostenía en mi mano derecha. Pero no obtuve respuesta de su parte, solo un silencio incómodo que invadía toda mi habitación. El ambiente se sentía un poco frío, tal vez era por lo incómodo que era mirarnos sin decirnos nada el uno al otro. Bajé la cabeza por un momento para ver mi escritorio junto con las cosas de trabajo, comencé a subir nuevamente mi mirada volteando hacia ella, pero lo que vi me dejó con un nudo en la garganta. Una figura se distinguía detrás de ella, parecía que me hacía señas o trataba de llamar mi atención de alguna manera. No podía moverme, estaba totalmente paralizado en mi silla. En ese momento se me ocurrían tantas preguntas, pero mi boca no funcionaba, no lograba pronunciar ni una palabra. La figura, al ver que había logrado su objetivo, llamar mi atención, comenzó a acercarse a mí. Con cada paso que daba quería salir corriendo, pero no podía, mi cuerpo no me respondía, pensé que iba a morir, que me iba a cortar en mil pedazos con esas afiladas garras y me devoraría con los dientes que formaban esa escalofriante sonrisa. Un cosquilleo pasó por todo mi cuerpo al sentir su mano apretando con fuerza mi cuello. En aquel momento reaccioné, traté de liberarme como podía de esas afiladas y huesudas garras, pero todos mis esfuerzos eran en vano. Esos ojos negros con blanco de los cuales salía un líquido negro y esa sonrisa con esos dientes puntiagudos que a cualquiera le pondría los pelos de punta de tan solo tenerlos cerca. Comenzó a abrir la boca hasta el punto de tapar completamente sus ojos. Era inexplicable lo que me estaba pasando y por qué mi madre no hacía nada. No quería ser devorado por esa criatura. Gotas de sudor frío resbalaban por mi frente. De un momento a otro, lo único que
veía era la inmensa e interminable oscuridad. Estaba despierto, echado en mi cama con una expresión de susto y con la respiración a mil. Me senté en mi cama y miré a los lados sintiendo un fuerte dolor de cabeza. La lámpara de mi escritorio estaba encendida, lo cual me pareció extraño. Negué con la cabeza y miré el reloj, eran alrededor de las 3:33 am. Me sentía bastante confundido. ¿Acaso todo fue un mal sueño? Me pregunté a mí mismo con una mirada distraída y perdida en la oscuridad de esa habitación. Quería pensar que todo lo que había visto fuese simplemente una pesadilla, pero algo me decía que no era así, no era más que un simple sueño. Esa criatura era real, todo lo que había pasado era real. No pude dormir en toda la noche por estar pensando en lo que había ocurrido hace un momento. Después de unas horas el sol comenzó a aparecer y unos finos rayos de luz iluminaban mi habitación. Mis ojos se comenzaban a cerrar por sí solos y parecía que mi cuerpo no me respondía. Estaba tan cansado que solo quería acostarme a dormir durante todo un día, pero si lo hacía era seguro que esa criatura regresaría. Levantándome y estirando un poco mis manos, comencé a caminar hacia la puerta, tomé la perilla, volteé a mirar por un segundo aquel rincón que me atormentaba y salí de la habitación. Tenía ganas de contarle todo lo que me había pasado a mis padres con la esperanza de que estos me ayudaran a entender qué era lo que estaba pasando. Bajé las escaleras que conducían al primer piso y me dirigí a la sala. Me senté en una de las sillas que estaban acomodadas alrededor de la mesa, mirando a la mujer que lavaba los platos, haciendo que sonaran uno contra el otro, y al hombre sentado en una de las sillas, sosteniendo y leyendo el periódico de hoy. Estaba tenso por hacer la pregunta. Me gustaría preguntarles algo. Mi madre dejó de lavar los platos y volteó a mirarme con una sonrisa leve en su rostro. Mi padre al contrario estaba serio y malhumorado, parecía ser un mal momento para preguntar. ¿Qué sucede, Walter?, dijo mi madre con un tono tembloroso que se le notaba al preguntar. Tuve un sueño que me dejó pensando, era sobre una especie de criatura o... Me detuve al mirar la expresión que tenía mi padre en su rostro, era de temor, pero sin perder la seriedad de su mirada. Mi madre se mantenía en silencio, sin hacer ningún gesto o acción. No me digas, otra vez lo mismo de siempre, Walter, exclamó mi padre mientras bajaba el periódico y lo acomodaba en la mesa. ¿Otra vez?, pregunté asombrado por su respuesta. Cuando eras pequeño tenías un amigo imaginario y siempre hablabas de él, lo describías con mucho detalle, comentó mi madre, decidida a romper el silencio que la rodeaba, y continuó lavando los platos mientras me explicaba con detalles lo que pasé en mi niñez. No recordaba mucho lo que pasó antes de los 10 años, todos esos recuerdos estaban borrosos en mi mente. Pasaron algunas horas de escuchar a mis padres hablar sobre mi infancia, miré nuevamente a mi alrededor y el ambiente había cambiado otra vez, se comenzó a tornar sombrío, tenía de nuevo esa sensación de temor que me recorría todo el cuerpo. Me abracé a mí mismo y comencé a tener alucinaciones. Unas garras se asomaban por un costado de la pared, haciendo un sonido insoportable mientras desgarraba la pintura y decoración de las paredes. Mi respiración se volvía agitada y exaltada, haciendo que me cayera de la silla y tropezara con una de las patas de la mesa. Mis padres al ver esto, vinieron a ayudarme pero, se detuvieron, me comenzaron a mirar aterrorizados. Mi padre abrazaba a mi madre como si la estuviera protegiendo y ambos se comenzaron a alejar lentamente apoyándose en la pared. No sabía qué estaba sucediendo, ni la razón por la que se alejaban de esa manera. «Aléjate de nosotros, demonio», dijo mi padre con un tono amenazador mientras tomaba un cuchillo del mesón y me lo apuntaba. «Demonio», pensé para mí mismo mientras me levantaba.
Dirigí la mirada hacia el espejo de la sala y me acerqué lentamente mientras mi reflejo se hacía más claro. Me quedé sin palabras al mirarme. De mis ojos desprendía un líquido negro y no eran verdes, eran color negro con blanco. Toqué el líquido con mi mano y volteé a mirar a mis padres, los cuales seguían en la misma posición, estando muy atentos a cualquier movimiento que hiciera. Me comencé a reír involuntariamente. Mi padre estaba sosteniendo el cuchillo tan fuerte que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Por qué me estaba pasando esto? Era la pregunta que resonaba en mi cabeza. Ya no podía moverme ni interactuar con nada. Mi cuerpo parecía un títere y algo lo estaba controlando mientras yo seguía atrapado en mis pensamientos y preguntas sin ninguna respuesta. Mi padre se tiró sobre mí, levantando el cuchillo y perforó mi pecho sin dejarme reaccionar a su ataque. Mi visión se volvió borrosa, mis manos estaban temblando, me sentía incapaz de mantenerme despierto por mucho tiempo. Antes de que colapsara todo a mi alrededor por el dolor y la agonía, escuché unas palabras de una voz ronca que parecían provenir de un rincón. «Ahora ya sabes mucho sobre mí», dijo sonriendo. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Pensaba que ese era el fin. Mi cuerpo se debilitó mientras el cuchillo seguía incrustado en mi pecho, pero de nuevo escuché esa voz. No podía distinguir qué era lo que me hablaba. «¿Quieres morir?», lo decía con una sonrisa. «No, no quiero morir», dije con las últimas fuerzas que me quedaban para después caer inconsciente en la de nuevo creciente oscuridad. Después de un tiempo desperté en el mismo lugar en donde me había desmayado. Cuando mi vista se ajustó mejor a la oscuridad, me senté en el suelo y noté que mis padres ya no estaban. El cuchillo el cual había perforado mi pecho ya no estaba y en lugar de eso tenía una cicatriz. Miré a mi alrededor y todo estaba cubierto por un líquido carmesí. Me levanté de inmediato y miré el techo horrorizado por lo que estaba viendo. Parecían ser cuerpos mutilados y desgarrados. Por lo espesa que era la oscuridad no se lograban distinguir bien. Todos los órganos estaban esparcidos por el suelo y paredes. Los intestinos era lo que más se distinguía. Retrocedí hasta tropezar con el sofá y caer sentado en este. Los dos cuerpos cayeron y comenzaron a moverse por sí solos, a pesar que eran simples cadáveres. Ahora que podía mirar claramente noté que los dos cuerpos estaban cortados por la mitad y unidos entre sí. Todo lo que me estaba pasando parecía sacado de una película de terror, una película en la que yo era el protagonista. No era capaz de gritar o hacer algún sonido, mis pupilas se comenzaban a dilatar, esa cosa cada vez se acercaba más, chorreando el mismo líquido negro que había visto anteriormente. Tragué saliva nerviosamente y me percaté de algo que llevaban en sus dedos. Eran los anillos de compromiso que mis padres siempre llevaban puestos. No me lo creí, esa cosa, al parecer, eran mis padres. De nuevo el chirrido insoportable que escuché, parecía venir de las escaleras. Yo no sabía qué pensar en el estado en el que me encontraba. Todo había pasado tan rápido que mi cabeza apenas lo estaba procesando. No podía despegar la mirada de lo que parecían ser mis padres. Una silueta se asomaba por las paredes, entrando a la sala y mirándome con la cabeza hacia un lado. De inmediato lo reconocí, era la misma criatura que había visto en mi sueño. ¿Será este también un sueño? Me repetía a mí mismo que esto solo podía tratarse de una pesadilla, que en cualquier momento iba a despertar y todo sería como antes, la aburrida vida que tenía, el perfecto estudiante, mis padres exigentes y los profesores que me molestaban constantemente. Pero no era así, todo lo que estaba viendo era real, nada de esto era producto de mi imaginación, esa criatura existía, mis padres estaban muertos y convertidos en lo que estaba viendo. La criatura no me estaba haciendo nada, hasta la otra cosa había dejado de moverse, movía su cabeza de un lado al otro como burlándose de mí, siempre estaba sonriendo aún en esta horrible escena. Quería que esto terminara ya. Pensé que no querías morir, dijo postrando sus garras en la pared. No respondí a sus palabras y simplemente me quedé en silencio, sin poder apartar la mirada de sus horribles ojos.
Se comenzó a reír muy fuerte, tanto que los perros del vecino comenzaron a ladrar. Tiró al suelo a la otra criatura y caminó encima de ella. La cosa soltó un escandaloso e insoportable grito. Este le aplastó las cabezas y sus ojos salieron disparados en direcciones contrarias. La sangre se comenzó a esparcir y a salpicar los cojines de sofá. Un poco de ese líquido cayó en mi cara. Yo te salvé la vida. Ahora tú tienes que pagar por ello. Esas personas no hacían más que molestar. Lo dijo con un tono arrogante. Esas personas eran mi familia, dije en voz baja y temblorosa mientras volteaba a mirar lo que quedaba de mis padres. ¿Familia? La criatura soltó otra estridente risa. Tu familia me vendió tu alma a cambio de dinero y trabajo. Lo decía en un tono cruel y despiadado. Negué con la cabeza al escuchar sus palabras. Mientras mis manos comenzaban a temblar descontroladamente, me abracé a mí mismo y bajé la cabeza. Mi mirada era sombría. Esos padres tan despreocupados, me habían ofrecido como sacrificio para complacer sus propios deseos, lo cual significaba que el supuesto amigo imaginario no era verdad, solo era una excusa para librarse de sus problemas y explicaciones. No podía confirmar si sus palabras eran ciertas, pero prácticamente todo encajaba a la perfección, tantos misterios resumidos en unas cuantas palabras. Una rabia inmensa recorrió todo mi cuerpo. Junté mis dientes, comencé a moverlos de un lado al otro haciendo que estos rechinaran. Esa criatura no paraba de reírse. Parece que todo esto le causaba demasiada gracia. Extendió su mano hacia mí y lo miré con una mirada desafiante y llena de odio. Tomé su mano, estrechándola, cumpliendo la deuda con la criatura. Ahora estás atrapado. Susurró la criatura mientras apartaba su mano y desaparecía. Me levanté y comencé a caminar hacia mi habitación. Busqué en mi armario rápidamente algunas prendas de ropa y me cambié. Lo más seguro era que con todo ese escándalo que se escuchó y los perros que no dejaban de ladrar los vecinos, ya habrían llamado a la policía, así que no me quedaba mucho tiempo. Después de cambiarme volteé a mirar aquel rincón y me acerqué. Siendo arrastrado al interior de este, me encontraba fuera de la ciudad, pero ya no estaba solo. Rondaba por las calles y callejones, manteniéndome oculto y haciendo que las personas fueran atrapadas por nosotros. Aquel día, el día en que todo comenzó, nunca lo olvidaré, porque ese fue el día en que mi vida tomó cambio. Quedó grabado en mi memoria para siempre. Muy pronto tú también estarás atrapado. Fallen 3 era una comunidad tranquila rodeada de inmensos bosques y una fauna abundante. Vivía en aquel entonces con mis padres, con mi hermana pequeña y mis tíos. Yo apenas tenía 12 años, no era un pueblo muy grande. Tampoco teníamos mucho, no había peligro alguno en el pueblo, más que algunos animales, que se acercaban de vez en cuando. Los ancianos de mi pueblo narraban historias acerca del bosque, de criaturas que lo protegían y también protegían a los habitantes del pueblo, pero al igual que había criaturas buenas, también se encontraban leyendas de horribles demonios que acechaban los alrededores, pero nunca se vio alguno en el pueblo. Una mañana normal el pueblo se vio envuelto en una niebla gris y muy densa. Uno no podía ver a través de tan densa niebla. Al salir a la calle noté que la gente observaba algo al final de ella. En la entrada del pueblo se distinguía una figura que miraba hacia el pueblo fríamente. Sus ojos brillaban con un fuerte color amarillo y podían verse en la niebla. Me quedé observándolo con la multitud ya que nunca había visto nada igual, pero esa cosa o persona no se acercaba ni emitía ningún sonido. Las personas le gritaban que se acercara y le preguntaban que si necesitaba ayuda. La persona no se movía y solo nos miraba fijamente. Después de un rato todos se cansaron de esperar respuesta alguna de esa persona. Aunque el pueblo era pacífico, los extraños no eran muy bien recibidos. En los días posteriores la niebla seguía cubriendo el pueblo entero. Aquella persona seguía parada en la entrada del pueblo solo observando. Nadie se atrevía a acercarse.
Esa tarde yo me acerqué lo más que pude para ofrecerle algo de ayuda. Para mi sorpresa, la persona caminó hacia mí. Sentí un fuerte escalofrío, porque no sé qué clase de persona pueda hacer brillar sus ojos así. Al acercarse lo suficiente a mí, logré distinguirlo. Aquello no era una persona. Pasó a un lado de mí y pude observar lo que era, una criatura de piel gris. Estaba completamente desnudo y no tenía ningún rastro de pelo. Arrastraba largos brazos por el suelo con garras tan largas como los mismos. Sus pies emitían un extraño sonido al caminar, como si pisara hojas en cada paso. Su boca parecía no tener fin, parecía tener una gran sonrisa que le llegaba a la parte trasera de la cabeza, dientes amarillos y largos que sobresalían de su boca y solo emitía un sonido como si intentara hablar. Su boca parecía el hocico de un perro. La criatura solamente permaneció en el bosque observando a las personas desde los arbustos. Pasaban las semanas y la gente se sentía incómoda por esa mirada. Le daban comida, ya sea carne, vegetales, pan, todo lo que pudiese comer, pero a pesar de eso, no le prestaba atención a la comida, solo seguía observando como si fuese a matar a alguna persona desde los arbustos. La gente, inquieta por la presencia de la criatura, recurrieron al sacerdote de la comunidad. Creían que se trataba de un demonio e intentaron que el sacerdote alejara con oraciones y bendiciendo el pueblo. Los ancianos decían que de nada serviría, que aquello no era un demonio, ni siquiera pertenecía a este mundo. Aún así la gente decidió intentarlo. El sacerdote purificó el pueblo y parecía que la criatura se había ido al fin, pero en mi opinión eso solo le molestó. Ahora la criatura estaba más cerca del pueblo, miraba por las ventanas de la gente en pleno día, mientras querían comer, los observaba dormir en las noches, decían que subía a los tejados e intentaba entrar en las casas, destrozaba algunos cultivos con sus grandes garras, tiraba la ropa de la gente, y decían que de vez en cuando entraba a la iglesia del pueblo y tiraba las bancas. El pueblo estaba siendo consumido por el miedo, la niebla no se disipaba, todo era confuso. Le preguntaba a los ancianos qué era esa criatura, ellos solo me decían que no debía molestarlo y que por extraño que pareciera, nosotros no podíamos entender lo que él decía, pero los niños pequeños podían comunicarse con él. Un día encontraron el cuerpo del sacerdote en las cercanías del bosque. No pude ver el cuerpo, pero mi padre decía que había sido clavado en un árbol, tenía grandes heridas en su cuerpo, como si le hubiesen enterrado unas enormes garras, y su rostro había sido destrozado. La gente entró en pánico y muchos abandonaron el pueblo después de eso. A la semana una persona era asesinada. En el funeral de la persona, aquella criatura miraba el entierro desde lejos, lo que mantenía el miedo en los habitantes. Se decía que visitaba sus tumbas en el anochecer y dormía encima de ellas. La gente exigía justicia, pero las autoridades del pueblo no querían ni acercarse a la criatura. En el pueblo los rumores se decían cada vez más, decían que un niño se había comunicado con la criatura y que le había dicho que este lugar le pertenecía. Ahora cada vez más gente desaparecía, cada vez se encontraban más cuerpos clavados en árboles y con el rostro destrozado. La gente se negaba a abandonar el pueblo, pero el miedo no los dejaba vivir. Fue hasta que encontraron el cuerpo de algunos niños, clavados en los árboles de la misma manera. La presión y la histeria se apoderó completamente de la gente. Un día toda la gente del pueblo se reunió en la plaza principal, convocados por los fanáticos religiosos y los sacerdotes, diciendo que el diablo no se apoderaría del pueblo, que debían matar a la criatura. Toda la gente se armó con lo que tuvieran a la mano y fueron a buscar a la criatura. Entre la multitud estaba mi padre y mis tíos, los cuales no me dejaron ir, solamente esperé en casa. Al llegar la noche, esa gente que se había adentrado en el bosque no regresaba. Preocupado salí a la calle a esperar a mi padre. Me senté en la calle, deseando encontrar cualquier sonido o rastro de mi padre. En ese momento escuché un grito que venía del interior de mi casa. Me levanté rápidamente porque sabía que se trataba de mi madre. Al entrar, esa criatura estaba frente a mí. Mi hermana pequeña estaba a su lado, solo me miraba fijamente. Pensaba
pensaba si él está aquí, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está mi padre? La criatura estaba envuelta en sangre, en ese momento pensé lo peor. Mi hermana me tomó de la mano y me susurró en el oído. Él quiere que nos vayamos de aquí o nos matará, dice que este lugar es suyo. La criatura me pasó por un lado y se dirigió al bosque nuevamente. Horas más tarde mi padre había regresado a casa, me llené de felicidad solo de verlo regresar a casa. Cuando corría a abrazarle, mi padre me miró fríamente y preocupado me dijo: empaca tus cosas, nos vamos de aquí. Al día siguiente salimos del pueblo, dejando nuestra vida, nuestro pueblo y nuestra casa atrás. Las campanas de la iglesia resonaban en la niebla mientras me alejaba del pueblo. Antes de salir observé a la distancia aquellos ojos amarillos, aquellos brillantes ojos que me observaban como si se despidieran de mí. Mi padre jamás mencionó qué fue lo que encontró en el bosque, jamás dijo nada al respecto. Dicen que aún está en ese pueblo fantasma, esperando, mientras que en la niebla solo se ven esos ojos amarillos. Cada noche desde aquel día cuando voy a dormir parece que puedo ver en la oscuridad esos ojos nuevamente, ese pálido cuerpo acercándose lentamente a mí, esas garras tocando mi rostro nuevamente.